¿ya? Ok. Bien, chicos. Esta semana nos corresponde ver el tema del capitalismo mercantil y lo que es la expansión europea. ¿Ok? Listo. Vamos a compartir la pantalla por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bien. Vamos a ver. Bien, chicos. A ver. ¿Qué tema habíamos comentado la semana pasada? ¿Recuerdas? ¿Qué tema habíamos comentado? A ver. ¿Qué tema habíamos comentado la semana pasada, chicos? A ver si se acuerdan. El feudalismo, ¿no? Claro, el feudalismo. Muy bien. A ver, cuéntame. ¿Qué habíamos dicho acerca del feudalismo? A ver, ilústrame. ¿Qué dijimos respecto al feudalismo? A ver, vamos. ¿Qué dijimos? Cuéntame. ¿Qué habíamos comentado acerca del feudalismo? A ver, ideas. Hola. Feudalismo. A ver, máxima autoridad del señor feudal. Ya. Lo más importante son las tierras. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos en el feudalismo? Tercer modo de producción, muy bien. Se inició con la segunda oleada de invasiones. Ya, podría decirse, muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. ¿Qué más dijimos con el feudalismo? Pregunta, ¿qué actividad está priorizando en el feudalismo? ¿Qué actividad económica? ¿El comercio? ¿Seguro? ¿El comercio? ¿Qué actividad económica prioriza en el feudalismo? Ojo, feudalismo. La agricultura, muy bien, claro. Entonces vamos a ver que durante el feudalismo prioriza principalmente la agricultura, ¿verdad? Así es. Pero recordemos pues que estas tierras que van a ser trabajadas por mucho tiempo durante esta época del feudalismo en sí, ¿le pertenecían a quién? ¿Quiénes eran los propietarios de estas tierras? A ver, ¿quiénes eran los propietarios de estas tierras? El señor feudal, ¿cierto? Muy bien. Pregunta, ¿y si yo estoy escapándome de las invasiones que se están dando en el siglo IX, qué tengo que hacer para que el señor feudal me acepte en sus tierras? ¿Qué tenía que hacer yo? Vamos, ¿qué tenías que hacer? Para que el señor feudal te acepte, ¿qué tenías que hacer? Vamos, trabajar sus tierras, ¿cierto? Claro, trabajar sus tierras. ¿Y qué más? ¿Pagar qué? Pagar impuestos, ¿verdad? Así es. De eso justamente consistían las obligaciones, ¿cierto? Pregunta, ¿y a estos siervos que van a trabajar las tierras del señor feudal, el señor feudal entregaba tierras o no? A estos siervos campesinos que van a trabajar las tierras del señor feudal, ¿el señor feudal entregaba tierras o no? Habla. ¿Cómo se llamaban esas tierras que recibían los campesinos, los villanos? ¿Cómo se llamaban? ¿Los feudos? No. El feudo corresponde al vasallo y al señor feudal. Hablamos de los campesinos. Muy bien. Estamos hablando de los mansos, ¿verdad? Los mansos o latinfundios. Los campesinos villanos reciben sus mansos, ¿ok? Feudo solamente lo recibe el vasallo y el señor feudal. Ojo, los campesinos reciben mansos, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, esa era la relación que se daba, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles eran las ceremonias que se desarrollaban durante el vasallaje? ¿Qué ceremonias se daban durante el vasallaje, jóvenes? Homenaje y qué más? Investidura, ¿cierto? Claro, el homenaje y la investidura, ¿verdad? ¿En qué consiste el homenaje? ¿Petición o entrega del feudo? Vamos. ¿Petición o entrega?
Petición, ¿cierto? Claro. El homenaje consiste en la petición del feudo, ¿verdad? ¿Quién le pide a quién? ¿Quién le pide a quién? Gracias. ¿Quién le pide a quién? Chicos, ¿quién le pide a quién? El vasallo, ¿no? Claro. Ahí encontramos al vasallo con respecto al señor feudal. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de las tierras del feudo? El señor feudal, ¿cierto? El vasallo recién va a recibir tierras, ¿verdad? Claro. ¿Qué tiene que jurarle el vasallo al señor feudal? Su lealtad, ¿cierto? Tiene que serle leal a su señor feudal. ¿Podía haber otro señor feudal en esa época? ¿Sí o no? ¿Podía haber otro señor feudal? No, ¿cierto? Solamente había un señor feudal. Por eso que tenía que serle fiel al señor feudal. Muy bien. ¿Qué le entregaba el señor feudal en la investidura? ¿Qué le entregaba? A ver, ¿qué le entregaba? Vamos, chicos. ¿Qué le entregaba? Un terrón, ¿verdad? Un terrón de tierras. ¿O qué más? Una ramita, ¿no? Una ramita que represente pues al feudo, ¿no? O si no, también le entregaba ¿qué cosa? ¿Qué le entregaba? Un anillo, ¿no? Un anillo, terrón, ¿verdad? O en este caso, pues, una ramita que represente al feudo que le están entregando al vasallo. Muy bien. Listo. Ahora, pregunta, ¿cuáles eran los impuestos que pagaba pues la servidumbre? Es decir, los campesinos y los siervos. ¿Qué impuestos pagaban, por ejemplo? ¿Te acuerdas? ¿Qué impuestos pagaban? Vamos, chicos, ¿qué impuestos? ¿Mm? ¿Qué impuestos? Banalidades, ya, muy bien. Gabela, ok, gabela, banalidades. Corbea, ¿no? ¿En qué consiste la corbea? Cuéntame. ¿En qué consiste la corbea? ¿Qué era la corbea? A ver, ¿qué era la corbea, chicos? Trabajo gratuito, ¿no? ¿A favor de quién? Del señor feudal, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿En qué consisten las banalidades? ¿En qué consisten las banalidades? ¿Te acuerdas? Ya, para ser claro, ¿no? Por usar algún objeto se pagaba banalidades, ¿cierto? Ok. Em, por ejemplo, ¿en qué consiste la pernada? La pernada, ¿qué afectaba la pernada en los campesinos? ¿Te acuerdas? ¿Qué afectaba la pernada? La intimidad, ¿no? La intimidad de los campesinos recién casados, ¿cierto? Claro, en eso consiste la pernada. Claro, intimidad, ¿no? Más que todo afectaba la intimidad de los campesinos recién casados, ¿verdad? Pero pregunta, ¿los campesinos están de acuerdo con eso? ¿Qué hacían los campesinos para no cumplir esa pernada? ¿Qué hacían? Se casaban en secreto, ¿cierto? Claro, se casaban en secreto. Muy bien, listo. Ok. Y finalmente, ¿cómo se llama el impuesto que beneficiaba a la iglesia? Cuéntame. ¿Cómo se llama el impuesto que beneficiaba a la iglesia? El diezmo, ¿verdad? Claro, el diezmo. Muy bien. Listo. Pregunta, ¿en qué parte de Europa surge el feudalismo? ¿En qué parte de Europa surge el feudalismo? ¿Europa occidental o Europa oriental? ¿Qué parte? Occidental, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en qué país el feudalismo logró su mayor auge? ¿En qué país? En Francia. Muy bien, claro. El mayor auge del feudalismo se da en Francia. Así es. Muy bien. Correcto, jóvenes. Perfecto. Muy bien. Hoy han estado imparables. Perfecto. Así es. Muy bien. Ahora, decíamos que el feudalismo había surgido en Occidente. ¿En Oriente había surgido el feudalismo?
¿En Oriente había surgido el feudalismo? No, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué se busca después de este auge del feudalismo en Europa Occidental? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? ¿Qué se busca, chicos, después de desarrollarse el feudalismo en Occidente? Expandirse, ¿no? ¿A dónde tiene que expandirse el feudalismo? ¿A qué parte? ¿A Oriente o Occidente? A Oriente, ¿verdad? Pero pregunta, esas tierras en Oriente, ¿quiénes las controlaban? ¿Quiénes controlaban esas tierras? Los, los árabes, ¿verdad? Los árabes, muy bien. Los musulmanes, ¿cierto? Recuerden ustedes que los musulmanes ocupan las tierras en Oriente. Y la Iglesia Católica, ¿qué es lo que quiere? La Iglesia Católica, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere tener qué cosa? Vamos. Tierras, ¿dónde? ¿Dónde quiere más tierras, eh? En Oriente, ¿cierto? Claro. La Iglesia Católica estaría buscando más tierras en Oriente. Esa es la verdadera causa, ¿no? ¿Y cómo se llama este conflicto que dirige la Iglesia Católica para así obtener tierras en Oriente? Las cruzadas. Muy bien. Así es. Pregunta, ¿pero cuál es el pretexto de las cruzadas? ¿Cuál es el pretexto de las cruzadas? Supuestamente, ¿qué se buscaba recuperar? La tierra sagrada, ¿no? O sea, estamos hablando de Jerusalén, ¿cierto? Claro, la tierra sagrada de Jerusalén. Para los cristianos, ¿por qué Jerusalén era importante? Para los cristianos, ¿por qué Jerusalén era importante? Porque ahí, ahí qué? Ahí se dio la crucifixión de Jesús. Muy bien, ahí fue crucificado, ¿cierto? Muy bien. Y para los musulmanes, ¿por qué es importante Jerusalén? Para los musulmanes, ¿por qué es importante Jerusalén? Claro, de ahí Mahoma sube a los cielos, ¿cierto? Claro, muy bien, excelente. ¿Cuántas cruzadas al final se dieron? En general, ¿cuántas cruzadas se dieron? 8 en general, ¿no? Pero vamos a ver que de las 8 hay una cruzada falsa. ¿Cuál es la última cruzada? ¿Cuál es la cruzada falsa que no se da, que no se complementa? La cuarta, ¿cierto? Y a esa cruzada, ¿cómo se le llamaba? La cruzada comercial, ¿cierto? La cruzada comercial. Muy bien, así es, correcto, jóvenes. Ese es cierto. ¿Está? Listo. Ahora, de las 8 cruzadas, ¿en cuál de las cruzadas los cristianos terminaron ganando? ¿En cuál de las 8 cruzadas los cristianos ganaron? En la primera, ¿no? ¿Pero en qué fase? ¿La fase popular o la fase señorial? ¿En qué parte? ¿Señorial o popular? Señorial, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba ese señor feudal que logra derrotar a los musulmanes y recupera Jerusalén? ¿Te acuerdas? Godofredo, ¿no? Godofredo de Bollón, ¿cierto? Claro, es el señor feudal que justamente termina derrotando a los musulmanes y recupera pues la tierra de Jerusalén, ¿no? ¿Cómo se llama el papa que lo condecora como protector del Santo Sepulcro? ¿Cómo se llama ese papa que inicia las cruzadas? A ver, es el apellido de uno de los alumnos que están aquí. Urbano, muy bien. ¿Urbano qué? Urbano segundo, ¿sí o no? Claro, acá tenemos una alumna, creo que se apellida Urbano, si no me equivoco. A ver, déjame chequear. Ah, no, me equivoqué de aula, no, no está aquí. No, está en el presencial, sorry. Claro, Urbano, ¿no? Urbano segundo, muy bien. Listo, entonces es el Papa Urbano segundo quien termina pues dirigiendo este proceso de las cruzadas. Correcto. Perfecto. ¿Qué consecuencias trajeron las cruzadas? ¿Qué consecuencias trajeron las cruzadas? A ver.
¿Qué consecuencias trajeron las cruzadas, jóvenes? Consecuencias. ¿Decadencia de qué? Del feudalismo, muy bien. ¿Qué más? Desprestigio de la iglesia. ¿Pero qué más? ¿Qué se logra reactivar entre Oriente y Occidente? ¿Qué se logra reactivar entre Oriente y Occidente? El comercio, muy bien. Recuerden ustedes que una consecuencia que trajeron las cruzadas fue la reactivación comercial entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Claro. Pero vamos a ver que de todos los países de Europa, ¿cuál es aquel que logra el auge comercial durante este contexto? ¿Cuál es el país que logra su auge comercial durante este contexto? Italia, muy bien, así es, ¿no? Ahí hablamos de Italia. ¿Y en Italia surgen qué cosa? ¿Qué surgieron en Italia? Los puertos más importantes de toda Europa, ¿sí o no? ¿Y cuáles eran esos puertos o ciudades más importantes de toda Europa? Por ejemplo, nómbrame un puerto importante. Puerto. En Italia, Suiza no está en Italia. Venecia, muy bien. ¿Qué más? Génova, ¿no? Florencia. Son ciudades italianas importantes que van a florecer. ¿Y en qué etapa, profesor, florecen esas ciudades comerciales? Justamente en este temita denominado como el capitalismo mercantil. ¿Qué es lo que pasa con el capitalismo mercantil, jóvenes? El capitalismo mercantil se llama así aquella etapa donde el comercio, ¿ok? El comercio va a predominar en Europa. ¿Por qué? Lo que pasa es que en Europa se han escaseado tierras para sembrar, tierras para trabajar. O sea, hay poca cantidad de tierras para trabajar. El campo ya está lleno. Y como el campo ya está lleno, entonces ahí viene el problema. Recuerden ustedes que en el feudalismo la actividad que prioriza, ¿cuál es? La agricultura, ¿sí o no? Pero la pregunta es, si ya no hay tantas tierras para sembrar, ya no hay tantas tierras para trabajar, entonces la actividad económica será agrícola. Repito, si ya no hay tierras tantas para trabajar, la actividad que priorice será la agricultura. No, ¿verdad? Claro, porque ya no hay tantas tierras para trabajar. ¿Pero por qué, profesor? A ver, te explico. Sucede lo siguiente. Las tierras, ¿ya? Las tierras fértiles que sirven para trabajarse y para producir alimentos solamente se encuentran en el campo. Pero como los campos ya están llenos, ya no hay espacio para trabajar, entonces muchos campesinos regresaron a las ciudades. Las ciudades estaban pues no tan deshabitadas, las ciudades estaban pues con poca población, pero el problema es, en las ciudades se podrá sembrar la misma cantidad de alimentos que en el campo. ¿Qué dicen ustedes? ¿En las ciudades se podrá sembrar la misma cantidad de alimentos que en el campo? No, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí son de la... ¿Quiénes de aquí, chicos, son de Ribagüero o son del Agustino? ¿Quiénes son del Agustino? ¿Quiénes son del Agustino, chicos, de esta aula? Digan yo. ¿Quiénes son del Agustino? ¿Nadie del Agustino? Ya, bueno. Supongamos que estamos en el Agustín, donde estaba antes el colegio Apo, ¿te acuerdas? Ya. A ver, esta avenida Ribagüero es la avenida principal del Agustín, ¿ya? Yo tengo una pregunta. ¿Se podrá sembrar papas y camotes en esa avenida principal? ¿Qué dices? ¿Se podrá sembrar papas y camotes en esa avenida principal? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que tú puedas sembrar papas y camotes tienes que fertilizar la tierra. ¿La tierra de esa avenida será fértil? ¿Estará lista para trabajarse? No, ¿cierto? A menos que te demores 100 años en fertilizarla, ahí recién, ¿no? Pero
vamos a ver pues que la avenida principal no sirve para sembrar papas. Entonces, yo tengo una pregunta. Si las avenidas, las ciudades en sí, no sirven para sembrar, ¿para qué sirven las ciudades entonces? Si no sirven para sembrar, no sirven para la agricultura, ¿para qué sirven las ciudades? Claro, las ciudades justamente sirven para el comercio. ¿Qué prefieres hacer en una ciudad? ¿Tener tu puesto, tu negocio o tener tu chacra? Qué prefieres tener en la ciudad? ¿Un negocio o una chacra? Un negocio, un puesto, ¿verdad? Un puesto para vender cualquier cosa, ¿no? Chicha, limonada, ¿verdad? Comida en sí, ¿no? Claro. En una ciudad lo que lograrías hacer más que todo es dedicarte a un negocio, ¿cierto? Claro, a eso te dedicarías. Entonces, vamos a ver pues que al final, durante esta época del renacimiento urbano comercial, ¿a qué se dedican en este caso las personas? Se dedican al comercio. ¿Te das cuenta? Entonces, pregunta el examen. ¿Qué actividad estaría priorizando durante el renacimiento urbano comercial? ¿Qué actividad? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué actividad? El comercio, ¿cierto? El comercio es el que va a priorizar durante ese contexto. Profesor, ¿y por qué se llama renacimiento urbano? Lo que pasa es que las ciudades van a ser pobladas de nuevo. Las ciudades van a comenzar a ser repobladas. Porque antiguamente las ciudades comenzaron pues a ser deshabitadas, ya que los bárbaros del siglo IX están invadiendo las ciudades, están saqueando las ciudades. Entonces, para protegerse de esas invasiones, los campesinos o los ciudadanos en sí comenzaron a habitar pues el campo y allí pues estaría desarrollando la actividad feudal. Pero como ya no hay tantos lugares para sembrar, entonces los ciudadanos comenzaron a regresar a las ciudades. Y como las ciudades solamente sirven para comercializar, estos ciudadanos se van a dedicar justamente a vender productos. Por eso que en la imagen te puedes dar cuenta que encontramos aquí personas que están vendiendo sus productos. Parece la parada, ciudadano. ¿Has ido a la parada? ¿Conoces la parada o no? ¿Conoces la parada? ¿O el centro de Lima? ¿Conocen el centro de Lima o no? La parada. Ya, pregunta, cuando vas a la parada o al centro de Lima, hay un montón de ambulantes, ¿sí o no? Hay un montón de comerciantes, ¿verdad? Claro. Justamente las ciudades jóvenes van a estar repletas de comerciantes, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver que la actividad que va a priorizarse en las ciudades durante este contexto del renacimiento urbano termina siendo el comercio. Eso es lo que prioriza. ¿Y qué van a vender? Van a vender de todo. Van a vender, por ejemplo, alimentos, van a vender carne, lácteos, frutas, vegetales, van a vender ropa, ropa de calidad, ropa común, calzado, sombreros, perfumes, diversos productos. Pero los productos que más van a venderse durante esta época son las especias, ¿ya? Y las especias no se van a encontrar en cualquier tipo de ciudad. Las especias, más que todo, se van a encontrar en Constantinopla. Pregunta, ¿te acuerdas a qué imperio pertenecía antes Constantinopla? ¿A qué imperio pertenecía antes Constantinopla? Al imperio bizantino, ¿verdad? Claro, no, bizantino. Constantinopla pertenece al imperio bizantino. Entonces, la ciudad que tenía una mayor bonanza en la venta de especias termina siendo Constantinopla. Los europeos van a llegar a Constantinopla, ¿para qué? Para tener contacto con los asiáticos. Y estos asiáticos le van a vender especias a los europeos. ¿Qué tipo de especias? La canela, el clavo de olor, el jengibre, por ejemplo. Productos comerciales de la China, por ejemplo, la cera, la pólvora, la brújula. Todos esos productos asiáticos se encontraban en Constantinopla. Por eso que todas las ciudades a nivel general, donde se podía obtener una gran cantidad de especias y productos mercantiles de la China, vendría a ser Constantinopla.
Pero en caso de Europa, la ciudad que se convierte en la primera potencia, ya que es la ciudad más comercial de toda Europa, termina siendo Venecia. Por esa razón es que Venecia se vuelve la cuna del comercio, se vuelve la ciudad más comercial de toda Europa. Por eso que se convierte en una potencia Venecia. Mientras Venecia se convierte en una ciudad comercial, la más importante de toda Italia, Florencia se convierte en la cuna de la intelectualidad, se convierte en la cuna del humanismo. Justamente nosotros vamos a ver la próxima semana acerca del humanismo. ¿Ya? El humanismo, jóvenes, fue aquella etapa donde el conocimiento grecolatino va a reflorecer. ¿Y por qué va a reflorecer? Lo que pasa es que cuando Constantinopla cae, producto de la invasión de los turcos otomanos, los antiguos sabios de Constantinopla van a regresar a Europa. Pero el puerto donde más rápido van a llegar estos ciudadanos de Constantinopla sería el puerto de Florencia. Y en Florencia van a mezclar la cultura griega con la cultura romana. Y esa mezcla de la cultura griega y romana se le conoce como el conocimiento grecolatino grecorromano. Por eso que en el humanismo se logra pues revalorar todo tipo de conocimiento que los griegos y los romanos nos trajeron. Por ejemplo, ¿qué conocimientos? La arquitectura, el arte en general, la ciencia, por ejemplo, la razón estaría priorizando, el culto a la sabiduría estaría priorizando durante esta época. Por eso que la característica más importante que va a representar a todo el humanismo termina siendo el antropocentrismo. El hombre se vuelve ahora el centro del universo. El hombre tendría pues una mayor importancia, ya que el hombre es aquel que crea su propio destino. El hombre usa su razón para determinar su propio futuro. El hombre en sí depende de sí mismo para destacar en varias cosas. Se deja de lado atrás, o se deja pues de lado un poco a ese aspecto teocéntrico donde todo está basado pues en relación a Dios. Por eso que ya para esa época del siglo XV se estaría pues disminuyendo el control de la iglesia. Claro, se difunde lo que es el humanismo. Pero vamos a ver pues que al final el humanismo es gracias justamente a que los ciudadanos de Constantinopla huyen de esta ciudad y se refugian en Florencia. Por eso que Florencia se convierte pues en la cuna del humanismo. Venecia es la ciudad más importante a nivel comercial y Florencia es la ciudad más importante con respecto a lo que es la intelectualidad, con respecto a lo que es la sabiduría principalmente. ¿Ya? Entonces, aquí florecen ¿qué cosa? Aquí florecen las ciudades. Pregunta, ¿y cómo se le conocían a las ciudades en esa época? A estas ciudades jóvenes se les va a conocer con el nombre de burgos. ¿Ya? ¿Qué son los burgos? Los burgos son ciudades. ¿Ya? Los burgos son ciudades. Entonces, pregunta, ¿con qué nombre se conocen a las ciudades también? ¿Con qué nombre? Burgos. ¿Ya? Burgos. Con este nombre se le conocen a las ciudades. Burgos. Ahora, claro, justamente ahí nacen los burgueses. Así es, muy bien. Los burgueses jóvenes son los comerciantes. Estos comerciantes que tú ves aquí son burgueses. ¿Por qué? Porque como ellos están vendiendo sus productos en los burgos, en las ciudades, a esta población comercial se le conoce como burgueses. Y ahí justamente nace la burguesía. La burguesía es una nueva clase social que surge producto de la actividad comercial. Lo que más prioriza para la burguesía es el comercio. Eso es lo que justamente sucede con estos burgos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sucede con respecto a lo que son los burgos. Muy bien. En estos burgos entonces nace la burguesía. Y esa burguesía va a ser la clase social que dirige principalmente el comercio. ¿Ya? Muchos campesinos que antes trabajaban en el campo, ahora se van a volver pues burgueses.
porque van a habitar las ciudades, van a habitar los burgos. Y estos burgueses van a tener plata. Los comerciantes de ahora, chicos, tienen plata. Todos aquellos que tienen un negocio, por ejemplo, en Gamarra, en el centro de Lima, en Paruro, por ejemplo, son personas que tienen plata porque se dedican al comercio. Así es. Entonces, gracias al comercio, estas personas van a tener ingresos, van a tener dinero. Ya no van a ser pobres. Por eso que los burgueses, como tenían dinero, se van a vestir bien. Van a utilizar buenos trajes. Los varones usaban pues un traje fino, elegante, usaban su peluquín, y las mujeres usaban finos vestidos. ¿Por qué? Porque tenían dinero. En cambio, los campesinos pobres solamente usan sus harapos. Así es, ropa pues retaseada. Entonces, vamos a ver, chicos, que el comercio al final le cambia la vida al hombre o no. Pregunta, ¿el comercio le cambia la vida al hombre, sí o no? Claro, le cambia la vida, ¿por qué? Porque ahora va a tener una nueva condición. Tiene una mejor condición económica. Y eso va a generar que estos comerciantes tengan ingresos, tengan capitales. Y como se va a acumular un capital, se van a acumular pues los ingresos. A esa etapa donde se acumula el capital se le conoce como el capitalismo mercantil. ¿Por qué se llama capitalismo mercantil? Porque aquí predominan los mercados. Los mercados van a ser los lugares donde se concentran los comerciantes. Y estos mercados se encontraban en las ciudades. ¿Con qué otro nombre se conocen a las ciudades? Los burgos, ¿verdad? Así es. Estos mercados entonces se encuentran en los burgos. Y los burgueses son los que se van a dedicar a esta actividad. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, de esto trata justamente el capitalismo mercantil o el renacimiento urbano comercial. Este renacimiento urbano comercial, jóvenes, surge en el siglo XI. Pregunta, cuando yo digo siglo XI, ¿a qué año me refiero? ¿Qué año es el siglo XI? Vamos. ¿Qué año es? Vamos. ¿Qué año es? Bien, chicos. ¿Qué año es? Muy bien, el año 1000. Así es. Siglo XI es el año 1000. ¿Ya? Recuerden que un siglo es un año antes. Entonces, vuelvo a repetir. El siglo XI se refiere al año 1000, ¿cierto? Claro, al año 1000. Muy bien. ¿Hasta cuándo estaría desarrollándose este capitalismo mercantil? Hasta el siglo XVIII. Cuando decimos siglo XVIII, ¿qué año es? Cuando decimos siglo XVIII, ¿qué año es? 1700, ¿no? Claro, muy bien. Profe, ¿cómo que hasta el siglo XVIII? Sí. Lo que pasa es que el capitalismo mercantil, jóvenes, se caracterizaba por el desarrollo de la manufactura. ¿Alguien sabe qué significa manufactura? ¿Alguien sabe qué significa manufactura? Trabajo a mano, ¿verdad? Trabajo a mano, ¿cierto? Manufactura se refiere al trabajo a mano. Todo lo que tú hagas a mano se conoce como manufactura. Pregunta, en esa época, ¿los vestidos se hacían a máquina o a mano? En esa época. ¿A mano, sí o no? Claro. Pero pregunta, ¿y si yo hago un vestido a mano, me voy a demorar más o me voy a demorar menos? Más o menos. Me demoro más, ¿sí o no? Claro. Así es. Por ejemplo, los vestidos de bodas, ya antes se hacían pues cerca de unos 6 a 7 meses, ¿no? A ese tiempo pues ya la chica ya se arrepentía hasta de casarse, ¿no? Oh. Ahora pues un vestido con máquina se hace pues en una semana a lo mucho, ¿no? Dependiendo también de la urgencia, ¿no? Claro. Entonces la pregunta es, si decimos entonces que cuando las cosas se hacían a mano, producto de la manufactura, ¿eso significa que hablamos de la máquina?
¿Había máquina en esta época del renacimiento urbano comercial? No, ¿verdad? Todavía no existe la máquina. Justamente la máquina va a ser un invento muy importante que va a facilitar el trabajo. Esa máquina aumenta la producción y el aumento de la producción aumenta los capitales de la burguesía. La burguesía es la que va a invertir su dinero en su máquina. Por eso que la revolución industrial logra, como quien dice, pues mejorar a la actividad comercial. El capitalismo entra en su mejor época. Se da un apogeo del capitalismo gracias a la máquina. La máquina facilita el trabajo y aumenta los capitales. Por esa razón es que justamente vemos ahí que en el siglo XVIII ese capitalismo mercantil logra su mejor época gracias a la máquina. La mecanización del trabajo justamente provocó eso. ¿Te das cuenta? Claro. Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, pregunta. El capitalismo mercantil, entonces, gracias a qué estaría llegando a su mejor época, a su mayor auge. Gracias a la máquina, ¿sí o no? Claro, gracias a la máquina. Gracias a la máquina, el capitalismo mercantil florece. Y eso justamente se va a dar durante la revolución industrial. Así es. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Se entiende esta introducción entonces de acuerdo al tema, el capitalismo mercantil? ¿Se entiende? Habla. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el renacimiento urbano comercial? Las ciudades comienzan a florecer, se da un crecimiento demográfico, la población en la ciudad aumenta, ¿ok? El campo comienza pues a pasar a segunda fase, segunda mano, ¿ok? Vamos a ver que poco a poco van a florecer las ciudades medievales. ¿Y cómo se van a conocer esas ciudades? Los burgos, ¿cierto? Los burgos. Muy bien. Y en estos burgos nace una nueva clase social. ¿Cómo se va a llamar esta clase social? La, la burguesía, ¿cierto? La burguesía. Bien, eso es lo que sucede. ¿Ah? Ok, ¿qué más? Vamos a ver también que durante este contexto, jóvenes, ¿qué sucede? Durante este contexto de la revolución industrial, pues aumenta, mejora, facilita el trabajo. Pero antiguamente el trabajo se hacía a mano. ¿Y cómo se llama el trabajo a mano? Las manufacturas, ¿cierto? Claro, muy bien, las manufacturas. El comercio entonces se relacionaba con la producción de manufacturas. Ahora, vamos a ver que en los burgos, en las ciudades, se encontraban las ferias. ¿Qué cosa eran las ferias? Las ferias eran pues eh, eventos comerciales que se realizaban una vez al año. En una feria, tú podías obtener muchos productos a un precio cómodo, ¿ya? Pero esas ferias solamente se daban una vez al año. Por ejemplo, alguna vez ustedes, chicos, uno de ustedes ha ido a una feria de libro? ¿Han ido a la feria de libros, sí o no? Ya. Pregunta, en la feria de libros te venden un montón de libros, ¿verdad? Pero a un precio cómodo, a un precio caro. ¿Cómo te venden los libros? Un precio cómodo, ¿verdad? Claro, a veces te venden libros también usados, ¿no? Libros usados, libros viejos, ¿no? Te lo venden pues a 2 soles, 5 soles, dependiendo pues obviamente del contenido, ¿no? Pero ustedes saben pues que el libro no gobierna por su pasta, sino por su contenido. Los libros pues en sí son bastante importantes, más que todo por el conocimiento que hay. Por esa razón es que normalmente los libros pues antiguos tienen mayor conocimiento, ¿no? Aunque claro, en caso de la historia pues algunas cositas cambian, ¿no? Los libros de historia deben ser actualizados porque hay algunas cositas que cambian. Entonces, de todas maneras, es importante un libro por su contenido. Entonces, en las ferias de libros, jóvenes, ya, en las ferias de libro,
se van a vender diversos materiales, pero a un precio bastante cómodo. Y en esas ferias se reunían muchas personas que van a comprar diversos productos. ¿Qué van a comprar? Van a comprar ropa, calzado, van a comprar sombreros, alimentos, todo lo que sea con tal de obtener esos productos. Es como el famoso cierrapuertas. ¿Alguna vez han ido a un cierrapuertas? ¿O han ido, por ejemplo, al famoso Black Friday? ¿Han ido al famoso Black Friday? ¿Han ido o no al Black Friday? Donde los centros comerciales reducen descuentos, 30% de descuento, 20% de descuento, a veces hasta 40% de descuento. ¿Has visto o no has visto? Pregunta, ¿y cuando hay descuentos, esas tiendas están llenas o no? Habla. Cuando hay descuentos, esas tiendas están llenas, ¿sí o no? Claro, están llenas. Igual con los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, se dan los famosos Cyber Likes. Por ejemplo, KFC, Pizza Hut, al mes realizan sus Cyber Likes, donde reducen el precio de la pizza, el precio del KFC. Y obviamente, pues, esos Cyber Likes hace que los restaurantes, pues, tengan gente. Entonces, algo parecido pasa con las ferias. Las ferias justamente provocaban una mayor concentración de comerciantes y también de compradores. Por eso que en esas ferias había un aumento de capitales. ¿Te das cuenta? Así es, eso es lo que pasa. Durante esta época, chicos, se van a crear los bancos. ¿Qué son los bancos? Los bancos son entidades que van a recaudar los capitales, van a recaudar los ingresos. La burguesía, como tiene tanto dinero, no lo va a guardar en su casa, lo va a guardar en los bancos. Se crean los bancos regionales. Cada ciudad tenía su propio banco y ahí se van a guardar justamente eso. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver. Muy bien, listo. Entonces, jóvenes, vamos a ver que durante este contexto, la burguesía que acumulaba grandes capitales, ¿ya? Van a recaudar su dinero, van a recaudar sus ingresos a través de los bancos. Y también se establece el crédito y la letra de cambio. El crédito y la letra de cambio son nuevos instrumentos financieros que van a servir justamente para mantener esos capitales. Se establecen las ligas mercantiles o las ligas comerciales. ¿Qué son las ligas? Las ligas son rutas. ¿Ya? Voy a poner acá. Las ligas terminan siendo rutas. Rutas comerciales. Rutas comerciales. Y estas rutas comerciales servían para el transporte de esos productos, de esas mercancías. ¿Y cuántas ligas habían a nivel general? En esta época habían dos ligas. La Liga Lombarda, o también conocida como del Mediterráneo. Ponemos aquí la Liga Lombarda, o también llamada la Liga del Mediterráneo. ¿Ok? Liga Lombarda del Mediterráneo. Y la Liga Hanseática. Esta Liga Lombarda, ¿por qué se llama el Mediterráneo? Porque pregunta, ¿con qué mar está limitando esta liga? Si se llama Liga Lombarda o Mediterráneo, ¿con qué mar está teniendo contacto? Con el Mediterráneo, ¿sí o no? Claro, por eso se llama Liga del Mediterráneo, porque tiene contacto con el mar Mediterráneo. A esta Liga Lombarda también se le conoce como la Liga Italiana, ¿ya? Esa es la ruta comercial de acuerdo a la Liga Lombarda o la Liga Italiana. Y en caso de la Liga Hanseática encontramos el mar Báltico y el mar del Norte. ¿Ok? Mientras en el sur, el Mediterráneo, se daba la Liga Italiana, en el norte se daba la Liga Hanseática. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál será la liga de mayor importancia? ¿La Liga Lombarda Italiana o la Liga Hanseática? ¿Cuál creen ustedes que es la liga más importante durante todo el Renacimiento urbano? Habla.
¿Cuál creen ustedes que es la liga más importante? La Liga Lombarda, ¿sí o no? Claro, la Liga Lombarda. Entonces, si yo te pregunto en el examen, mencione usted cuál de las dos ligas fue la más resaltante, la más importante. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la Liga Italiana o Lombarda. Liga Italiana o Liga Lombarda. ¿Listo? Muy bien. Ahora, después de las ligas y también de los burgos y ferias, ¿ya? Estamos encontrando aquí a los gremios. ¿Ya? ¿Qué son los gremios? Los gremios se refiere a la asociación de comerciantes. ¿Qué es lo que pasa? Los comerciantes quieren evitar la competencia. Y para evitar la competencia, los comerciantes van a comenzar a reunirse. Aquellos que se dedican al mismo oficio, por ejemplo, panaderos, herreros, por ejemplo, leñadores. Para evitar la competencia entre esos oficios, se busca una asociación, se busca una unión de todos los comerciantes para que todos puedan vender sus productos. ¿Me dejo entender? Porque si no existieran los gremios jóvenes, habría mucha competencia y generaría pues una crisis a nivel general, ¿no? O sea, para evitar una crisis, para evitar pues una competencia, es necesaria una asociación de comerciantes. Y a esa asociación de comerciantes se le conoce como los gremios. ¿Te das cuenta? Aquí, por ejemplo, en este mapa podemos apreciar las ligas comerciales. Oye, ¿cómo se llama la liga que se encuentra en el norte? Hanseática o Lombarda. ¿Cómo se llama la liga que se encuentra en el norte? Hanseática o Lombarda. Chicos, ¿cómo se llama la liga que se encuentra en el norte? En el mar Báltico. Hanseática, ¿verdad? Así es, mira. Esta línea hanseática pasaba, por ejemplo, por Alemania, Finlandia, Dinamarca, Groenlandia, por ejemplo, ¿ya? Mira, pasa por acá, pasa también por lo que es Francia, pasa por España. La Liga Hanseática entonces pasa por estos países del norte, ¿ya? Y la liga que se encuentra al sur, limitando con el Mediterráneo, ¿cómo se llamaba? La liga que limitaba con el Mediterráneo en el sur, ¿cómo se llamaba? La liga Lombarda, ¿cierto? Lombarda. También llamada Liga Italiana. Y de todas las ciudades de la Liga Italiana, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la cuna del comercio? ¿Cuál es la que más florece en el comercio con respecto a la Liga Lombarda? La ciudad de Venecia, ¿cierto? Venecia. Venecia se vuelve justamente la potencia más importante de la Liga Lombarda. ¿Te das cuenta? Y esta Liga Lombarda, si te das cuenta en el mapa, está ingresando a qué ciudad. ¿En qué ciudad se podía obtener especias y productos del Asia? En Constantinopla, ¿sí o no? Claro, en Constantinopla. ¿Se podía entonces ingresar fácilmente a Constantinopla o no? ¿Se podía entrar fácilmente a Constantinopla o no? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué van a encontrar en Constantinopla los europeos? Las especias, ¿verdad? Las especias. Canela, clavo de olor, rújula y entre otros, ¿no? Claro, elementos mercantiles y las especias. Pero ¿por qué razón los europeos tienen problemas en el siglo XV? Lo que pasa es que el imperio turco otomano, los turcos otomanos, ¿ok? Van a comenzar a expandirse. Y ese proceso de expansión provocó que toda esta parte sea controlada por los turcos otomanos. Ahora los europeos que quieran pasar tienen que pagar impuestos para ingresar a Constantinopla. Pregunta, ¿tú crees que a los comerciantes europeos les conviene pagar impuestos para entrar a Constantinopla? Habla. ¿Tú crees que a ellos les conviene? Por ejemplo, yo te pregunto, cuando hay una feria gastronómica, por ejemplo, Mistura, ¿ha sido a Mistura o no ha sido a Mistura? Habla, ¿ha sido a Mistura o no? Ya, muy bien. Ya, pero la pregunta es, ¿qué pasa en Mistura?
¿La entrada cuesta o es gratis? ¿Qué pasa en Mistura? ¿La entrada cuesta o es gratis? No, chicos, la entrada cuesta. Mistura te cobra 20 soles, 25 soles la entrada. Para que tú puedas entrar a la feria gastronómica te cobra. Yo te pregunto, ¿a ti te conviene pagar una entrada para finalmente consumir en una feria gastronómica? No, señor. Claro, a mí no me conviene, ¿no? Mejor me voy a un restaurante y pido lo que yo quiera, ¿no? Tanta vaina, ¿no? Con esos 25 soles me como 2 menús. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa justamente en Constantinopla, pues. Los turcos otomanos ahora le están cobrando impuestos a los europeos. Y si los europeos quieren ingresar a Constantinopla, tienen que pagar tributo. Por lo tanto, ¿a Europa le conviene hacer eso? ¿Le conviene eso a Europa? No le conviene, ¿verdad? Por esa razón es de que los europeos buscan nuevas rutas comerciales. ¿Para qué? Para obtener las especias de la India. Por eso que en el siglo XV se estaría dando pues los grandes descubrimientos o la expansión europea, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Me dejo entender con eso entonces? Habla, ¿me dejo entender con esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar por aquí con respecto a lo que son los gremios. Vamos con los gremios. A ver, decía, los gremios jóvenes terminan siendo asociaciones de comerciantes. Todos los comerciantes, ya artesanos, se van a reunir. Y cuando formen una sociedad o una asociación, perdón, asociación o sociedad, van a poner sus normas y van a conformar un grupo de artesanos y mercaderes que se van a dedicar a vender sus productos. Por ejemplo, vamos a ver que de acuerdo a los oficios había un triangulito. Los oficios, chicos, tienen un triangulito, tienen niveles. Ahí encontramos los niveles de los gremios. Por ejemplo, cuando había una persona que quería aprender a hacer un oficio, ¿ya? Esa persona se convierte en un aprendiz. ¿Qué es un aprendiz? Un aprendiz es aquella persona que quiere aprender un oficio. Por ejemplo, bueno, mi papá, por ejemplo, es ingeniero. Mi papá es ingeniero y a veces a mí me da curiosidad cuando él repara sus máquinas. Y él repara sus máquinas, sus cables. Entonces, como yo quiero aprender también a hacer eso porque me da curiosidad, ¿qué sería yo? ¿Sería un maestro o un aprendiz? Si quiero aprender a trabajar esas máquinas, ¿qué sería yo? Un aprendiz, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, imagínate que yo soy un panadero, tengo mi panadería, ¿ya? Y ahí me sale bastante hacer los alfajores. Y tú, como tienes curiosidad de aprender a hacer alfajores, vienes a mi panadería y estás mirando lo que yo hago. Pregunta, ¿tú qué cosa serías? ¿Serías un aprendiz, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque quieres aprender ese oficio. Entonces, cuando una persona, chicos, quiere aprender a hacer un oficio, se convierte en un aprendiz. Pero la pregunta es, ¿ese aprendiz va a ser para siempre? ¿Uno se convierte en aprendiz para siempre? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más aprendas, tienes experiencia, ¿no? Habla. Mientras más aprendas, tienes experiencia, ¿sí o no? Claro. Ese aprendiz que ha llegado a tener cierta experiencia se le conoce como oficial. ¿Por qué se le dice oficial? Porque ya puede hacer el oficio. Como ya tiene experiencia, ya puede dedicarse a ese oficio. Por ejemplo, te pongo un caso, ¿ya? Y eso me ha pasado a mí. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, ¿ya? Y yo llevaba un taller que era industria alimentaria. Entonces, yo veía pues que otros salones hacían pizza. Yo estaba ansioso por aprender a hacer pizza. Entonces, me puse a ver todos los ingredientes que estaban en la mesa
Y el profesor encargado, pues, se dedicaba, pues, a explicar a los alumnos cómo se hacía la pizza. Entonces yo comencé a observar, comencé a ver, pues, qué ingredientes usaba, los momentos exactos para la cocción de la pasta, la cocción del pan, de la pizza, ¿no? Y también, pues, los implementos adicionales. Entonces agarré un papel, una hojita y comencé a escribir, ¿no? A ver, ¿qué necesito para pizza? Harina, levadura, queso rallado, mozzarella, jamón, ya, listo. Todo eso lo anoté en una hojita. A ver, yo tengo una pregunta. Qué crees que hice después que anoté esos ingredientes en una hojita? Piensa, ¿qué crees que hice? ¿Qué crees que hice? Lo preparé, ¿verdad? Claro, voy a hacer mi propia pizza, sí, lo voy a preparar. Pero pregunta, ¿tú crees que me salió igualito? ¿Me salió igualito que el profesor en el colegio? A ver, piensa. No, ¿verdad? Es como en tu caso, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabías cocinar antes? Cuando tenías 10 años, 11 años, ¿sabías cocinar? No, ¿verdad? Pero por lo menos aprendes, ¿no? Tratas, ¿no? Que sea que el arroz te sale quemado, bueno, pues, ¿no? Estás aprendiendo, ¿sí o no? Pero va a llegar un momento en el cual tú ya tienes experiencia y vas a saber aprender, y vas a aprender, pues, ya a hacer el arroz, ¿no? Pues, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? El aprendiz lo que hace es asimilar la experiencia. Y mientras más experiencia tenga el aprendiz se vuelve oficial. Y como oficial ya se puede dedicar a ese oficio. Ya se puede dedicar a ser panadero, herrero, por ejemplo, puede ser sastre. El sastre también es un oficio. Claro. El sastre se encargaba de confeccionar los vestidos en los talleres. Los talleres justamente se vuelven los lugares donde se van a realizar estas manufacturas. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Pero llega un momento que estos oficiales están juntando un dinero. Después de haber juntado un dinero, van a fundar su propio negocio. Y a ese, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el maestro. Mira, el oficial es aquel que ya tiene experiencia y se dedica al oficio. Pero el maestro es aquel que ha juntado un capital y ha creado su propio negocio. ¿Te das cuenta? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un oficial? A ver, dime. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un oficial? ¿El oficial tiene su negocio o solamente se dedica al oficio? ¿Qué es el oficial? ¿Tiene su propio negocio o se dedica al oficio? Habla. Solamente se dedica al oficio, ¿verdad? Claro, todavía no tiene su negocio. ¿En qué momento en qué momento tiene su negocio? Cuando se convierte en maestro, ¿sí o no? Claro. Cuando este oficial se convierte en maestro, recién ahí tiene su propio negocio. ¿Te das cuenta? Es como el caso de los chicos que trabajan en McDonald's, Burger King o Bembos, ¿no? Hay chicos que trabajan en Burger King y en Bembos y aprenden justamente a hacer hamburguesas. Y esos chicos van a juntar su dinero y van a sacar pues su pequeño restaurante de hamburguesas o su carrito de hamburguesas. Y te preparan igualito, ¿ah? De verdad, la vez pasada me quedé asombrado en un restaurante, ya, se llamaba Cholo Burger. Me quedé asombrado porque la misma cantidad de ingredientes que usaba Burger King lo usaba este restaurante. Es más, la hamburguesa que te entregaba este restaurante era igualito a Burger King. Te entregaba en una bolsita, su paquetito bien dobladito. O sea, es idéntico. O sea, date cuenta que los oficiales son aquellos que ya tienen tanta experiencia que al crear su propio negocio van a hacer lo mismo que los demás negocios. Van a copiar la misma situación de los demás negocios. Y eso es lo que pasa.
Entonces vamos a ver que los oficiales solo se dedican al oficio. Los maestros son los que ya tienen mucha experiencia, han juntado un capital y con ese capital van a crear su propio negocio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente sucede con los gremios. ¿Ya? Entonces, esta es la jerarquía de los gremios. Primero eres un aprendiz, luego eres un oficial y finalmente eres un maestro. Y cada gremio tiene sus normas y tiene que cumplir sus normas. Los artesanos y mercaderes entonces tienen que cumplir sus normas. ¿Para qué? Para así dedicarse justamente al comercio. Bueno, y ahí encontramos a los sastres, por ejemplo, encontramos a los alfareros, los que hacían cerámica, encontramos, por ejemplo, los panaderos, los herreros, carpinteros, por ejemplo, leñadores, herreros, todos ellos son oficios. Son oficios que a la larga se van a convertir en su propio negocio. Y esos negocios van a dirigirlo ¿quiénes? ¿Oficiales o maestros? ¿Quiénes dirigen su propio negocio? ¿Los oficiales o los maestros? Chicos, ¿quiénes dirigen su propio negocio? ¿Oficiales o maestros? Maestros. Así es. Los maestros. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos una feria, por ejemplo, mira. Esta es una feria donde hay muchos comerciantes que están vendiendo sus productos. Ya han recibido pues la visita de mucha gente. Así es. Muy bien. Ahí tenemos entonces la Liga Hanseática, una ruta comercial del norte o del sur. La ruta hanseática es una ruta comercial del norte o del sur. Miren el mapa. ¿Qué es? ¿Norte o sur? La hanseática, ¿norte o sur? Norte, ¿verdad? Norte. ¿Y cuál es la liga que se encuentra al sur? La liga que se encuentra al sur, ¿cómo se conoce? La lombarda, ¿no? La, la lombarda o italiana. Muy bien. Ahora vamos a ver, chicos, que los comerciantes, para poder trasladarse en estas rutas comerciales, en estas ligas, utilizan sus barcos. Allí van a transportar justamente sus mercancías. Pero hay un problema. En esta época existen los refrigeradores, las conservadoras. ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Sabes con qué lograban mantener y conservar los alimentos los antiguos comerciantes? Con jengibre, con el quión. Con eso trataban de mantener y conservar los alimentos. ¿Por qué? Porque en esa época no hay refrigerador. O sea, los comerciantes no te traían productos frescos, te traían productos un poquito ya avanzados, o sea, un poquito ya macerados, maduritos, ¿no? Claro. Es como los mercados, ¿no? Pregunta, ¿en los mercados encuentras todo fresco? No, ¿verdad? En los mercados vas a encontrar algunos alimentos ya maduros, como la palta, ¿no? Cuando tú vas al mercado, ¿cómo está la palta? ¿Está bien verdecita o ya está negra la palta? Ya, ya está negra, ¿sí o no? Es más, esa palta negra te la rematan, ¿sí o no? Claro, claro. Mientras más maduro esté, ya no tiene el mismo valor. Te la rebajan, ¿no? Así es. Entonces, igual con las frutas, ¿no? Cuando la fruta está bien madura, no te lo pueden vender al mismo precio, te lo rematan. Porque si no pierden, pues al comerciante no le conviene que se quede su mercadería. Al comerciante le conviene vender. Si no lo puede vender, lo rematan. Pues bueno, entonces en esos barcos, chicos, se transportaban las mercancías. Pero pregunta, al fin y al cabo, ¿las mercancías se van a malograr alguna vez o no? Habla. Al fin y al cabo, ¿las mercancías se van a malograr alguna vez o no? Sí, se van a malograr. ¿Y qué animales les encanta la comida malograda? ¿A qué animales les encanta la comida malograda, chicos? ¿Al cerdo? No. ¿A qué animales les encanta la comida malograda? Sobre todo los lácteos, vinagrados. Así es. A la rata. Muy bien, la rata. Por eso que justamente estas ratas
van a traer consigo ¿qué enfermedad? La peste negra, ¿sí o no? Claro. ¿Cuál va a ser su medio de transporte de las ratas para migrar toda Europa? Adivina. ¿Cuál es su colectivo? ¿Cuál es su taxi? ¿Cuál es su Uber? Que van a usar las ratas para transportarse en toda Europa. Los barcos. Claro. Los barcos, chicos, trajeron a las ratas. Así, por ejemplo, los aviones que traen a los inmigrantes enfermos, como el caso de la viruela del mono. ¿Cómo crees que la viruela del mono llegó al Perú? Ha llegado al Perú por los enfermos, pues, que han llegado por los aviones. Igual con el COVID, ¿no? Como el COVID desde China llegó hasta el Perú. Por los aviones. Entonces, la rata negra justamente estaría llegando en estos barcos. Esa rata negra venía desde Asia. Y como los barcos eran cargamentos de alimentos putrefactos, esas ratas van a comenzar a subir los barcos. Y cuando los barcos vengan a los puertos europeos, adivina quién más vino de Yapa. La rata. Pero ni siquiera, chicos, el problema es la rata. El problema es su pulga. La pulga de la rata justamente fue la causante de la peste negra. Y esta peste negra fue la peor pandemia que pudo haber vivido Europa durante el siglo XIV. Por eso que fue una de las causas por qué el siglo XIV sufre una fuerte crisis a nivel mundial. Por eso que se le llama también la crisis del siglo XIV. ¿Te das cuenta? Eso es lo que justamente sucede. Entonces, muchachos, vamos a ver por aquí la crisis del siglo XIV. ¿Qué viene a ser la crisis del siglo XIV? La crisis del siglo XIV, jóvenes, termina siendo una época, ¿ya?, de falencias, tanto económicas, políticas, sociales. A nivel económico, ¿qué pasó? Hay un clima desfavorable. Las temperaturas en Europa bajaron. Y esta baja de las temperaturas provoca malas cosechas. Pregunta, ¿y las malas cosechas desarrollan más alimentos o provocan la escasez de alimentos? ¿Qué pasa cuando hay malas cosechas? ¿Qué pasa cuando hay malas cosechas? ¿Se mantienen los alimentos o se escasean los alimentos? Se escasean, ¿verdad? Hay una escasez de alimentos. Y cuando hay una escasez de alimentos, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa cuando hay una escasez de alimentos? ¿Qué pasa con los precios? Así es, los precios suben. Y si los precios están subiendo, pregunta, ¿la gente podrá comer lo mismo que antes? ¿Podrá alimentarse de la misma forma? No. La gente, chicos, deja de comer. ¿Y qué pasa cuando tú dejas de comer? Eres propenso a enfermarte. Así es. Entonces, vamos a ver que, ¿por qué razón la población europea rápidamente se enferma? Esto tiene que ver con la hambruna que se va a dar durante el siglo XIV. Las malas condiciones climáticas provocaron de que las cosechas sean escasas. Los precios se van a elevar y la gente deja de comer. ¿Te das cuenta? Y esas malas cosechas, esa hambruna, provocó epidemias que después se van a convertir en pandemias. ¿Y cuál fue la peor pandemia que pudo haber pasado en Europa durante el siglo XIV? La peste negra. Bueno, provocada por la pulga de la rata. ¿Ya? Ahora, a nivel político, ¿qué pasa? A nivel político hay guerras, jóvenes. Hay conflictos entre monarquías. Sobre todo aquí destaca la denominada Guerra de los 100 años. ¿Has escuchado de la Guerra de los 100 años o no? Habla. ¿Has escuchado de la Guerra de los 100 años o no? La Guerra de los 100 años, jóvenes, fue aquel conflicto entre Francia versus Inglaterra. ¿Ya? ¿Por qué se van a pelear? Inglaterra quería controlar a Francia, ya que Francia tenía un auge económico,
gracias a la ciudad de Flandes. Flandes era la ciudad económica más importante de Francia y los ingleses querían ocupar esa zona de Flandes. Los ingleses se querían quedar con la zona comercial de Francia. Y como los franceses no se van a dejar, ahí justamente estalla la guerra de los 100 años. Pero realmente esa guerra, chicos, no dura 100 años, dura 116 años. ¿Por qué? Porque justamente en plena guerra se da la peste negra. Y si se da la peste negra, Francia e Inglaterra seguirán enfrentándose, ¿sí o no? Si se da la peste negra, Francia e Inglaterra seguirán enfrentándose, no, ¿verdad? No se van a enfrentar. ¿Qué van a hacer? Una tregua. Van a hacer una tregua hasta que baje la pandemia. Y después van a seguir con la guerra. Por eso que esa guerra al final dura 116 años. Por la tregua que se está dando producto de la peste negra. ¿Ya? Ahora, esa crisis del siglo XIV, jóvenes, ¿qué va a provocar? Va a provocar fatales consecuencias. A nivel social se da el descenso de la población. La población europea, jóvenes, disminuyó cerca de los 2/3. ¿Ya? ¿Qué más? A nivel económico también la hambruna provocó más todavía la escasez de alimentos. ¿Ya? Los precios siguieron subiendo, subiendo y subiendo. Era difícil alimentarse en esa época. Solamente la burguesía pues podía mantenerse, pero la gente pobre como los campesinos, siervos, morían en el hambre. Consecuencias políticas. Vamos a ver de que los reyes, ¿ya? Que en algún momento se enfrentaron, van a comenzar a recuperar su poder. Recuerda que en el feudalismo, ¿quiénes tenían más poder? ¿Los reyes o los señores feudales? En el feudalismo, ¿quiénes tenían más poder? ¿Los reyes o los señores feudales? En el feudalismo, ¿quién tiene más poder? El señor feudal, ¿verdad? En el feudalismo, el señor feudal tiene más poder. Pero después del siglo XIV, los reyes van a comenzar a recuperar su poder. Se da una lenta recuperación del poder del rey. Se van a concentrar pequeñas monarquías, a las cuales se van a llamar monarquías autoritarias. Y esas monarquías autoritarias poco a poco se van a convertir en monarquías absolutistas. Las monarquías absolutistas fueron aquellos estados que lograron ocupar gran parte del territorio y concentraron el poder absoluto. Concentraron el control del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero para que se vean esas monarquías absolutistas, primero los reyes tuvieron que concentrar lentamente su poder. Por eso que una consecuencia política sería la lenta recuperación del poder del rey. ¿Ya? A nivel social, vamos a ver que las ciudades comenzaron pues a aumentar en la población en el siglo, después del siglo XV, se da una lenta recuperación, un lento aumento de la población, pero vamos a ver que estas ciudades pues al fin y al cabo continuaban con la característica comercial. Entonces, vamos a ver lo que más se relaciona con esta crisis del siglo XIV termina siendo pues la famosa peste negra. Esta peste negra, jóvenes, va a ser una enfermedad tan fatal que incluso la muerte va a ser representada. ¿Y en qué se va a representar la muerte? La muerte se representa en este esqueleto descarnado. ¿Qué representa este esqueleto descarnado? Representa justamente la muerte. Esta pintura que tú ves aquí se conoce como el triunfo de la muerte. Y este triunfo de la muerte representa, ¿ya?, la consecuencia fatal que trajo la peste negra. Esta calavera, por ejemplo, está afectando a toda la población. Ricos, poderosos, pobres, burgueses. Toda la población, chicos, es afectada por la peste negra. Ninguno se salva. Por eso que la muerte no tuvo ningún tipo de barrera. La muerte abarcó a toda la población, igual que el COVID. El COVID se ha llevado a pobres, se ha llevado a gente de clase media, se ha llevado a gente de poder.
¿Te das cuenta? La muerte no tiene fronteras, la muerte va con todo. Por eso que esta muerte, al fin y al cabo, estaría afectando a todas las sociedades. Eso es lo que justamente representa esta imagen, el triunfo de la muerte. La peste negra también se va a llamar peste bubónica. ¿Por qué? Porque cuando la pulga le pique a la persona, esa picadura se transforma en una herida que se hincha. Y esa herida hinchada se conoce como bubón. Por eso le decían peste bubónica, por la cantidad de heridas que tenía la persona producto de la picadura de la pulga. Y los médicos medievales jóvenes van a ser aquellos que van a tratar pues de salvar a la población. Pero estos médicos pensaban que la peste negra se trasladaba, se contagiaba a través del aire. Estos médicos piensan que la peste se contagia a través del aire. Entonces, para evitar contagiarse, los médicos usaban esta mascarilla. Esta mascarilla, que tiene forma de pico de ave, ¿ya? ¿Servía para qué? El pico de esta mascarilla servía para llenarlo de incienso, llenarlo de mirra y también algunas sustancias aromáticas. ¿Para qué? Para que evite que nosotros, bueno, para que los médicos, ¿no? Para que los médicos pues se enfermen. Por ejemplo, ahorita que estamos en las clases presenciales, usamos mascarilla para salir. En esa época, pues, no se usaba la mascarilla que usamos tú y yo, sino los médicos usaban una mascarilla especial. Tenía forma de pico porque en ese pico se llenaba de bastante incienso y mirra para que haya un buen aroma y los médicos eviten enfermarse. Estas eran las antiguas mascarillas que usaban justamente los médicos durante la peste negra. Su traje estaba hecho de hule, era una túnica de hule. ¿Para qué? Para que cuando ellos tengan contacto con los enfermos, no se contagien. Usaban unos guantes especiales y un bastón. Con ese bastón, jóvenes, los médicos tenían contacto con los enfermos. Para evitar contagiarse, los médicos con el bastón tocaban a los cuerpos. ¿Ya? El problema es que en esta época de la peste negra, los médicos son escasos. Hay una escasez de médicos, jóvenes. ¿Qué crees que pasa cuando hay una escasez de médicos? Adivina. ¿Qué crees que pasa cuando hay una escasez de médicos? Piensa. ¿Qué pasa cuando hay una escasez de médicos? ¿Hay muertos? Sí. Pero ¿sabes qué va a hacer la gente cuando faltan médicos? Los secuestra. Los médicos jóvenes son secuestrados. Secuestraron a la mayoría de médicos. ¿Para qué? Para que ayuden a recuperar a su familia. Sobre todo la gente de poder, reyes, señores feudales, papas, van a mandar a secuestrar a los médicos. ¿Para qué? Para que los ayuden a recuperarse. Los médicos eran secuestrados. Estos médicos también cobraban caro. Los médicos cobraban por consulta, lo que hoy en día es pues 400 soles por consulta. En esa época la consulta médica era cara. Por eso que los que hicieron más plata en esa época fueron los médicos. Y muchos médicos también por esa concentración de dinero eran secuestrados. O sea, fue una situación bastante fea la peste negra en sí. Ahora, pregunta, ¿tú crees que los médicos no se contagiaban a pesar que usaban esa mascarilla, ese traje especial? Habla. ¿Tú crees que los médicos no usaban, no se enfermaban usando esa ropa especial? ¿Qué dices tú? ¿Se enfermaron o no se enfermaron los médicos? ¿Qué dices? Sí se enfermaron, chicos. Los médicos se enfermaron. Muchos médicos también fallecieron por la peste negra, igual que los médicos del COVID. Hay médicos que durante el COVID no se enfermaron, pero después que se da la segunda, la tercera ola, recién se enfermaron y muchos se murieron. Entonces, al final, chicos, a pesar que los médicos se cuidaban hasta en todo, los médicos se enfermaron. Y eso justamente provocó la escasez de médicos. Así es. ¿Te gustaría haber vivido en esa época? ¿Qué dices?
¿Te gustaría haber vivido en esta época? ¿Durante el siglo XIV? No, ¿verdad? No, profe, suficiente con el 2020. ¿Suficiente, chicos? ¿Suficiente con el 2020? ¿Qué dicen? ¿Suficiente? Bueno, peores épocas están por llegar, dicen. Eso no es nada, ¿no? Lo del COVID ha sido, pues, como que es un ensayo. No sabemos qué enfermedad puede venir en el futuro. ¿Será más fuerte? ¿Será menos? No sabemos. Por eso hay que estar preparados. Por eso siempre lávate las manos, usa tu alcoholcito. ¿Ya? El alcohol, chicos, antes costaba caro, ahora está barato. ¿Ya? Cómprate tu alcoholcito y tu alcoholcito siempre a la mano. Con eso te salves. Así es. Muy bien, tu mascarilla y doble mascarilla. Obviamente, pues yo no voy a usar mascarilla porque estoy en clase, yo estoy en mi casa. Pues. Si estuviera en la calle, estaría con mascarilla. ¿No? Bien, chicos, pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa en el siglo XV? Después de la crisis del siglo XIV, como te dije, pues hay un puerto importante donde los europeos obtenían gran cantidad de especias. ¿Cómo se llama ese puerto importante donde los europeos obtenían una gran cantidad de especias? ¿Cómo se llama? Constantinopla, ¿verdad? Claro. En la ciudad de Constantinopla, los europeos obtenían productos de Asia, especias y productos mercantiles. Pero pregunta, ¿qué le pasa a Constantinopla el 31 de mayo de 1453? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Constantinopla? Fue invadida, ¿cierto? Constantinopla fue invadida. Pregunta, ¿y si Constantinopla fue invadida, los europeos podrán obtener la misma cantidad de especias y alimentos que antes? ¿Sí o no? Habla. No. Entonces, como no pueden obtener la misma cantidad de alimentos que antes, los europeos estarían comenzando ¿a qué? Estarían comenzando a buscar nuevas rutas comerciales. ¿Con quién? ¿Con qué país? Con la India. Los europeos quieren tener nuevas rutas comerciales con la India. Y para tener esas nuevas rutas comerciales con la India, jóvenes, los europeos tuvieron que viajar a nuevos territorios. Y a ese proceso de viajes que van a realizar los europeos buscando nuevas rutas comerciales con la India, se le conoce como la expansión europea. ¿Te das cuenta? Europa entonces busca expandirse y para expandirse estaría utilizando diversos barcos para poder así viajar y llegar a la India. Ahora, mira este mapa. Este mapa que está aquí, chicos, era lo que antiguamente se le conocía como el mundo. Así creían los antiguos europeos medievales que era la forma del mundo. Antiguamente creían que la Tierra era plana, chicos. Solamente existían 3 continentes. Europa, África y Asia. Este es el antiguo modelo de los mapas europeos medievales. ¿Ya? Mira, así creían los europeos que era el mundo. Solo se conocían 3 continentes. Pero ¿qué va a pasar en el siglo XV? Justamente aquí destaca un personaje importante para la historia llamado Cristóbal Colón. ¿Qué decía Cristóbal Colón? Cristóbal Colón tenía la idea de viajar a la India, pero para viajar a la India tenía que viajar por Occidente para llegar hacia Oriente. Cuando los reyes católicos escucharon esa idea, pues dijeron, pero ¿por qué vas a ir por Occidente si en Occidente no hay nada? La tierra es plana. Y Colón decía, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Si yo voy por Occidente, le voy a dar la vuelta a la tierra y voy a llegar a Oriente. Y la gente común, que era ignorante, se burlaba de Colón. Decían que Colón estaba loco porque ¿cómo va a viajar por Occidente para llegar a Oriente? ¿Cómo la tierra va a ser redonda? Realmente, chicos, había mucha ignorancia. Por culpa de esa ignorancia, el mundo estaba retrasado.
pero Colón al final cumple su objetivo. Claro, no llega a la India, pero sí llega a un nuevo continente. ¿Y a qué continente, chicos, llegó Colón finalmente? ¿A qué continente? América, ¿verdad? Ah, América no era conocida. América va a ser conocida después de los viajes de Colón y la van a llamar como el Nuevo Mundo o las Indias. Por eso que a todos los nativos de América le decían los indígenas o indios. Le decían indígenas o indios, ¿por qué? Porque Colón creía haber llegado a la India, cuando no fue así. Pues, bien, nos vamos a quedar, chicos, hasta este punto. Ya la hora nos ha ganado. Ya, la próxima semana, como toca el examen, ¿ok? Sí, pero la próxima semana es el examen. Esto es lo que quiero saber. Miss, ¿me escucha? Miss, ¿me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. Miss, una consulta. ¿Cómo hacemos con el examen? El examen para ellos va a ser también virtual, ¿cierto? Claro, profesor, ellos son virtual total, sí. ¿El examen va a ser hasta este tema 9 o Así tema 8? es. No, hasta este tema de hoy día, profesor. Hoy día, el jueves, estamos terminando el tema 9 de todos los cursos. Entonces el próximo lunes tomaría mi examen virtual por formulario. Así es, por formulario, profesor. No, pero tenemos la semana de repaso. O estoy mal, a ver, de acuerdo al calendario, profesor, hoy día estamos 6. 6 de junio. Estamos haciendo el último tema, ¿Ya? y el próximo lunes 13 estamos en la semana de repaso. El examen sería el 20, lunes 20. Ya. Entonces tenemos semana de repaso. Entonces. Ya, Así es. bacán. Ya. Bien, chicos. Entonces, en esta semana de repaso,